Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Luchoro Parrilla. Soy vicesecretario de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales y experto en juegos y deportes tradicionales del Gobierno de Canarias. Hoy vamos a dar, Rafael, o Lucho, como lo conocemos habitualmente en Canarias, vamos a hablar de los juegos y deportes tradicionales aquí precisamente en toda Canarias. Vamos a comenzar viendo esta exposición que se encuentra en estos momentos en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria, viendo las diferentes, diríamos, modalidades o partes de los juegos en Canarias. Y ahora mismo estamos en este primer expositor en el que vamos a ver o estamos viendo ya una parte que parte de, precisamente de una zona de Canarias muy que van, diríamos que ha trabajado muchísimo en esta labor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí ahora mismo? Bueno, pues lo que vamos a ver en todo el recorrido de los juguetes tradicionales de Canarias es las fases de elaboración, de búsqueda y de desarrollo del juego que los niños y las niñas de las islas desarrollaban para poder jugar. Este caso es un ejemplo muy claro que con botes de lata, con latas, elaboraban diferentes tipos de barcos, desde los jolateros de Lanzarote a otros tipos de barquitos elaborados en diferentes islas. Igual que el juego este maravilloso del pinball con las trabas, o que simplemente con unas chapas, unas gomas y unos boliches y unas trabas se podía jugar perfectamente. He aquí los sports de la época, de épocas pasadas. Hoy estamos caminando en esa labor de introducir nuevos juegos en Canarias o para los estudiantes, y ahí vemos que la invención, el ingenio y el reciclaje siempre presente. Sí, hay que agradecer al Gobierno de Canarias, al proyecto de responsabilidad social deportiva, que nos ha permitido pues hacer una exposición de estos diferentes juegos y juguetes tradicionales existentes en Canarias para que fuese el complemento ideal al programa o al apartado de identidad de este proyecto de responsabilidad social deportiva, ¿no? En este caso vemos los maravillosos diábolos con los que se jugaba desde los años 30 o anteriormente incluso, tanto de caucho como de madera, los juguetes elaborados con materiales de papel, los Papiroflexia. barquitos, los barcos, y sobre todo también está uno de los juguetes más representativos de la isla de Gran Canaria y de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es los juegos del clavo, la playa de las canteras sobre todo. Quiero hacer desde aquí un pequeño homenaje que seguramente lo verá en algún momento, y es un homenaje a alguien que durante toda su vida ha escrito ya unos cuantos libros de papiroflexia. Lo que estamos viendo ahí de los barquitos y demás y aviones de papel que en la época, en tiempos pasados, no muy lejanos además, y quién no, en épocas modernas, pues quién no se ha atrevido a hacer un avión e incluso en clase para molestar al vecino de al lado, ¿no? Pero a nivel curioso, el papel ha tenido mucho que ver, precisamente reciclando desde cualquier material para llegar a conseguir un juguete. Aquí tenemos precisamente en este expositor la evolución de las telecomunicaciones en este caso, ¿no? Tenemos el famoso teléfono de lata, que también podía ser con vasos de yogur o cualquier otro material, o con caja de fósforo, pero el más común era el de lata. Los famosos recortables jugados por las niñas de épocas inmemoriales, algunos tipos de muñecas, de badana, de carozo, de piña y de piedra, los pitos, sobre todo el de la pipa de albaricoque, que es muy común porque todos los niños y las niñas arrastraban esa pipa por las paredes para hacer el agujero y poder después pitar, y después los boliches, pero los boliches de cristal, unos ejemplos ya una evolución prácticamente de los que habían de madera en su principio. Los de barro, sobre todo, que los que vamos a ver a continuación. Y aquí tenemos aquí ahora lo que son las pelotas, diferentes tipos de material, diferentes tipos de pelotas, desde papel, de trapo, de hilo, con camisas, y sobre todo las pelotas de badana de diferentes artesanos y practicantes que las elaboraban. Un
ejemplo claro de diferentes formas cada una, ¿no? Estamos hablando del aprovechamiento, volvemos al tema del reciclaje y tenemos aquí pelotas de platanera, precisamente, Exacto, de las hojas de las plataneras. Tenemos lo que es la pelota o el balón, porque al final es una cámara, que es la pelota de vejiga, de cochino. Después los trompos, la gran mayoría de la gente que tiene entre 40 y en adelante han jugado los trompos, y bueno, y anteriormente también. Y los yoyos, que podían ser de diferentes materiales, desde yoyos de botones, de madera, de lata o incluso de cañas, ¿no? Fíjense que estamos pasando ligeramente por esta exposición y de alguna manera vamos viendo el aprovechamiento. Siempre se encuentra presente en todo esto, como ustedes verán, precisamente el reciclaje. Desde las chapas, tapas de las botellas de cualquier refresco o bebida de cualquier tipo, pues a las maderas, los trozos de madera, lo vamos a llamar como le decimos nosotros, el canuto de caña, hecho de... Exacto, ahí tenemos los zancos por un lado, la carraca sobre todo que se juega en la aldea, las zumbaderas de diferentes con botones o con de madera incluso, la cingueaera y las hélices, los boliches de barro y algunos de cristal como ejemplo y de piedra. Estamos hablando que en la esquina derecha que tenemos prácticamente algo que hacíamos volar por los aires sin ningún tipo de maquinaria. Eso, la cingueaera era espectacular en ese sentido y de verdad que son claros ejemplos de juguetes elaborados por los propios jugadores. Hay una cosa que queremos aclarar, y yo creo que eso lo hemos hablado más de una vez, y es que, como decíamos al principio, sobre todo aquí se tenía en cuenta, los juguetes cambiaban según la zona, porque se utilizaban materiales precisamente reciclados o materiales que se encontraban al paso de cualquier ciudadano por cualquier parte habitable de toda Canarias, en este caso, ¿no? El contexto hace que se juegue de una forma concreta en unos lugares concretos, es decir, ahora veremos un ejemplo claro con los juguetes de verguilla y la relación existente entre la verguilla y, por ejemplo, las explotaciones tomateras, ¿no? Que requerían de verguillas para poder amarrar las plantas del tomate, ¿no? Entonces, esas son cosas pues que están íntimamente relacionadas, igual que la penca o la badana, ¿no? Las hojas de platanera con la explotación platanera. Eso lo vamos a ver dentro de unos segundos, pero ahora mismo lo que estamos viendo es esta cantidad de maquinaria que se elaboraba antes, desde una carretilla, un tractor, en sus diferentes modalidades, una camioneta de unas especificaciones determinadas, y ahora vamos a, como decía, los juguetes de alambre o de verguilla o como le queramos llamar, ¿no? Sí, ahí tenemos un ejemplo claro de ese material y sobre todo que el visitante pueda reconocer que con cualquier material se podía jugar. Ahí tenemos simplemente una lata de 4 ruedas de madera y se puede jugar tranquilamente, y después esa elaboración de diferentes objetos de juego con verguilla, ¿no? Había verdaderos artesanos que elaboraban esos objetos y los replicaban del contexto real, ¿no? Y eso era importantísimo. Estamos hablando de que nuestros niños antes tenían un I+D incorporado ya de nacimiento, ¿no? Por supuestísimo. Vamos a hacer un plano general de lo que vamos a ver aquí ahora mismo y ya vamos explicando, nos queda muy poquito, pero vamos a volver atrás porque se nos quedaba una parte aquí que yo creo que es muy importante. Volvemos a reincidir o a incidir en lo que es el reciclaje. Estamos viendo aquí pues famosas marcas en este caso lo podemos decir, Colacao, por ejemplo. Fíjense qué aprovechamiento y qué pues camión de aquella época, que era todo un lujo tener un artilugio de este tipo, porque primero quizás cada padre, como no podía pues comprar los juguetes a sus hijos, se convertía también en un artesano realmente, claro, ¿no? Hay un intercambio de información entre padres y hijos, abuelos y nietos, en donde ellos explicaban pues cómo se elaboraban los diferentes objetos o ayudaban porque eran los que disponían de las herramientas, y gracias a eso también se podían elaborar magníficos juguetes elaborados con materiales del entorno próximo, ¿no? Y eso lo que hace es que quieras o no, pues
como decíamos, existan estas maravillas yo pues creo que lo vamos a sacar un par de veces en plano, porque yo creo que hasta las marcas que ahora mismo siguen estando en el mercado, a lo mejor 50, 60 y 70 años más tarde, pues seguramente les gustaría ver cómo se aprovechaban en Canarias su envase, su forma, diríamos, de envasado para la venta. Y aquí sí que vamos a ir ahora. Materiales naturales, 100%, elaborados con barro, pencas, calicanto, veroles, cañaejas. Con eso, verdaderamente es un ejemplo claro del uso de los recursos naturales para poder jugar. Estamos hablando. El que no jugabas porque no quería, porque podía darse un torno, pues elaborar diferentes objetos de juego. Estamos hablando, fíjense, una simple penca, le llamamos así, una penca de tunera. Tenemos un cochito ahí de todo lujo. Tenemos un barco también por aquí con sus parales, que se llama la parte de abajo. Tenemos un arado y la yunta hecha de caña. Y tenemos también, fíjense, zapatos. De calicanto hechos de arena Mire, fosilizada. eso de que... Sobre todo de la isla de Lanzarote. Fíjense, cuando se habla muy fácilmente, dice a calicanto. Cuando se decía a calicanto, lo tenemos aquí delante ahora mismo. Una frase muy utilizada entre los canarios, porque derivaba precisamente del material con el que se hacía este tipo de juguetes. Y yo creo, puede ser también que quizás los niños tuvieran, al tener menos recursos económicos y menos materiales, porque no los habían en aquellos momentos, pues tendrían quizás, puede ser que tuvieran una mayor imaginación. No, yo creo que tenían tiempo para elaborarlos, tenían ganas de jugar, tenían iniciativa para poder elaborar, y al no tener esos recursos económicos que les resultaba más fácil poder adquirirlos o comprarlos, ellos se tenían que buscar la vida para jugar y para buscarse sus objetos de juego para poder practicarlos, ¿no? Eso está claro. Ahora mismo hemos avanzado en todo lo que son las nuevas tecnologías. Antes, a tono de broma, lo decíamos con aquel invento del teléfono, esos dos cacharritos, el hilo y demás. Pues sí funcionaba, que además que funcionaba. Entonces, los niños precisamente tenían un horario ya establecido para jugar. Eso es lo que nos falta hoy día, jugar en nuestras calles, en las calles de los pueblos y demás. Quizás es la forma de vida que llevamos hoy día tan ajetreada, y los peligros que acechan quizás a nuestras calles también han hecho que los niños no salgan tanto y que sus padres de alguna manera tengan ese especial cuidado para no sufrir cualquier contratiempo, vamos a llamarle de esa forma. Y aquí tenemos, bueno, aquí entra, ya evoluciona entre la caña y el palo, con los famosos de toda la vida tirachinas, ¿no? Sí, las tiraderas, el arco de caña, la escopeta de caña, las pistolas de traba, las escopetas de traba, los dardos, las sondas, los trabucos, las escopetas de madera. Tenemos un ejemplo claro de los diferentes tipos de objetos de juego que se utilizaban para disparar, Esto podemos estar diciendo, Lucho, y perdonen ustedes que le llamemos de esta manera, porque es la forma que le conocemos cariñosamente porque tenemos que decirlo, estamos hablando con uno de los expertos de estos juegos y deportes tradicionales en su faceta infantil de todo Canarias, y ahora mismo con responsabilidades en toda Europa, en la Asociación de Juegos y Deportes Europeos, en su parte de secretaría, que pues tiene de primera mano seguramente un montón de informaciones que aquí por ejemplo, pues quizás no sentimos. ¿Cómo se siente desde un organismo europeo? ¿Se siente o diríamos se experimenta con respecto a lo que es el cuidado y el mimo de todas estas cosas que ahora mismo estamos viendo aquí? ¿Cómo se ve desde ese ángulo, diríamos, continental, podríamos decirlo? Mira, la Asociación Europea la componen cerca de 85 asociaciones de toda Europa. Con federaciones tan importantes como la FICET, que es la Federación Italiana de Juegos y Deportes Tradicionales, que agloba todas las prácticas tradicionales de Italia, como diferentes federaciones de juegos de bolas y de petancas existentes en Francia, luchas, la FICET de las luchas,
federaciones tan potentes como por ejemplo los del Valle de Aosta en Italia o otro tipo de federaciones y universidades, museos y diferentes colectivos, aparte de personas individuales, ¿no? que han considerado la Asociación Europea que deberían estar. Entonces, es tan amplio y tan rica esa variedad de prácticas tradicionales que puedes estar de repente relacionados con 5 o 6 modalidades de bolo o 3 modalidades de lucha y estás prácticamente al lado con investigadores, con divulgadores de los juegos tradicionales a nivel europeo, con gente que ha publicado multitud de libros, con catedráticos universitarios, con directores de museos, y entonces eso, quieras o no, enriquece muchísimo la cultura lúdica dentro de esa asociación. Estamos hablando de una asociación muy potente y representativa en Europa de los juegos y deportes. Hemos visto que últimamente se incorpora precisamente uno de nuestros deportes tradicionales por excelencia, como es la lucha canaria, ¿no? Sí, este año ha sido un año magnífico y creo que un año a señalar porque se incluyeron 3 federaciones canarias dentro de la Asociación Europea. La Federación de Lucha Canaria, la Federación de Vela Latina de Botes y la Federación de Salto del Pastor Canario. Yo creo que esas 3 representaciones, más las que ya estaban, como era el colectivo universitario del Palo Canario de la Universidad de La Laguna o la Federación de Lucha del Garrote, y yo personalmente como miembro individual, pues reúnen ya un ejemplo claro de las manifestaciones lúdicas tradicionales existentes en las Islas Canarias. ¿Cuál es la preocupación ahora mismo con respecto a todo esto? Como tu persona individual, diríamos, las asignaturas pendientes que pueda tener tu aportación a esa asociación europea. Es decir, ahora mismo tú como secretario de esa organización, lógicamente tienes toda la información del mundo, de todo lo que se mueve ahora mismo en Canarias. Ahora mismo estamos prácticamente en una exposición de juegos tradicionales infantiles de Canarias. Pero aquí hay otra serie de cosas que no están aquí en exposición, pero que son valores, por ejemplo, la lucha canaria de lo que hablábamos antes, que ya está declarada como bien de interés cultural prácticamente por parte del Gobierno de Canarias. Y este proyecto de responsabilidad social deportiva planteó en su momento con el analista Ulises Castro Núñez, el profesor de la Universidad y Premio Canarias de los Juegos y Deportes Tradicionales, el desarrollo de diferentes actuaciones. ¿Qué actuaciones se han planteado dentro de este proyecto? Pues la ejecución de unos vídeos didácticos y divulgativos de 4 juegos tradicionales por ahora en este trimestre, ¿no? Que fueron el salto del pastor, la bola canaria, las tablas de San Andrés y la vela latina, tanto de botes como de barquillo. Además de eso, se han hecho 2 vídeos educativos gracias al Cancionero Isleño, un colectivo y una empresa que desarrolla magníficos vídeos para la educación infantil y la primaria sobre la lucha canaria y el arrastre de ganado. La lucha canaria además magníficamente desde una perspectiva de género y bastante bien elaborado, tanto el del arrastre como el de la lucha. Y después estas exposiciones de juegos infantiles, porque no tenemos que olvidar que existen juegos tradicionales de adultos y existen juegos tradicionales infantiles de Canarias. Y qué mejor representación que esas prácticas. Esta es una exposición ahora mismo, lo que están viendo es de otros lugares del mundo, o otros lugares de España, ¿no? Y queríamos demostrar que no solamente los niños elaboraban juguetes en Canarias, sino en cualquier lugar había necesidad de elaborarlo, como por ejemplo las muñecas con las hojas de las piñas, o con el carozo, con madera, con calabaza, con cualquier cosa, con alambre, con metal, con cualquier cosita se podía elaborar. Vemos aquí que, por ejemplo, los orientales en esto del trompo son unos número 1 también a nivel mundial, ¿no? En esta explicación solamente podemos observar ¿no? que es un tipo de lanzamiento de trompo con cuerda que se lanza
y que zumba, además hace un poco de ruido y tal, pero sobre todo los japoneses tienen una cultura del trompo muy bien establecida. Y para finalizar, sí quería que vieran lo que es el barco de palmera y las famosas motos de Gran Canaria, tanto de la aldea como de Telde, y bueno, de prácticamente toda la isla, y las famosas espadas de madera, las gafas de lapa y algunos tipos de animales que también se elaboraban con... Ustedes preguntarán qué hace aquel barco de vela, en este caso barquillo de vela con hecho de palmera, pero esto es sacado del broquel, que es la parte de atrás donde la hoja de la palmera desde su nacimiento, diríamos, ¿no? En donde se une al tronco principal, broquel, y seguido en este caso del pírgano, de la hoja de palma que se utiliza luego para hacer nuestros buenos quesos y demás, y todo ese tipo de cosas. Y ya para acabar, fíjense, hemos disfrutado este ratito viendo pues el tema de diferentes juegos, en este caso infantiles, pero vemos aquí ahora precisamente las prácticas motrices, sobre todo de movimiento, de inercia, de tirarnos, de correr con diferentes objetos de juegos elaborados, es decir, los famosos carros. Si nos vamos aquí a la derecha, para ir por un orden. Ahora mismo tenemos un carro adelante con su barra de volante y demás, con su manillar, como lo podríamos decir, y aquí a la derecha vemos pues la elaboración de cometas, que también con aquellos materiales de la época pues se elaboraban tan fácilmente como esto que estamos viendo aquí ahora mismo, ¿no? Sí, estamos hablando de una cometa de caña, es muy representativa del tipo de material lógico que se elaboraba en Canarias, ¿no? Y muestra que con un cartucho de cemento, de pan y unos trozos de caña, unas sogas y un trozo de tela y poco más, ya se podía hacer una magnífica práctica. Aquí, para no dejarlo atrás, porque esto forma parte de la historia de Canarias, como decías antes, claro, estamos viendo alambre, después trozos de latas de conserva. Exacto. Y el alambre era precisamente los restos de los invernaderos donde se plantaba el tomate, en muchos casos. Para cerrar los cercados o para cualquier cosa, pues era utilizado. Y aquí tenemos el número 1, un Fórmula 1 de la época, fíjense, simple y llanamente, un caballito que se le llamaba precisamente con sus crines y demás. Y qué imaginación tan tremenda podían tener nuestros niños. Y ahora nos vamos a otra de las cosas que seguramente hoy día todos, pues seguramente nos preguntaremos. Allí vemos en ese cartel Tablas de San Andrés. La manifestación lúdica más importante o más representativa en Canarias. Es decir, todos los 29 y 30 de noviembre, es decir, este fin de semana, pues se ha hecho la manifestación que yo creo que es más espectacular, que es en Icod de los Vinos, y es arrastrarse por una tabla de tea o de madera o de otros materiales por las calles más empinadas de la ciudad. Desde luego, un juego que no discrimina edades, porque he visto gente ni género, hombres y mujeres de 4 hasta 100 años, porque los hay atrevidos hasta última hora. Hay dos calles que son más de edad infantil, que es la calle de los franceses y la calle El Salto. Calles tradicionales como San Antonio y la calle Hércules, donde se tiran familias enteras. Y después es verdad que está la calle Antonio González González, más conocida como la calle El Plano, que de plano no tiene absolutamente nada, y que sí es verdad que es la más espectacular y la más reconocida visualmente. Sinceramente, es una de las prácticas que invito a todo el mundo que puedan en algún momento de su vida ir a visitarla. Made in Canarias, está claro, cuesta, trozo de madera, reciclado en un momento dado, muy bien preparado para que desarrolle esa velocidades increíbles, ¿eh? Yo decía que la Fórmula 1 de la época, porque... Es espectacular, y además el sonido, el olor a la madera quemada, cómo chocan con las montañas de neumáticos, cómo padres, hijos, hijas, madres, abuelos, abuelas,
cualquiera puede arrastrarse y hay un intercambio de información intergeneracional entre las familias brutal, y después cualquier persona que quiera arrastrarse sin ningún problema se le invita. Y sobre todo me quedo con una de las cosas, la perspectiva de género. Tanto chicas como chicos indiscriminadamente se arrastraban sin ningún problema y sin... También hubieron juegos en cierto momento que eran juegos para niños y juegos para niñas. Sí, eso es real. Eso, bueno, hemos visto la muestra de juguetes y sí, ahora en la actualidad, pues no, en la actualidad ya hay juegos para los dos sexos, ¿no? Pero sí es verdad que existía, estamos hablando de años 40, años 50, pues este diferente tipo de manifestaciones, ¿no? Y ahora nos vamos aquí con los carritos, famosos carritos de cojinete, que también eran las cuestas las que le daban su oportunidad de vida y con velocidades también bastante respetables. La patineta de madera y los carros de cojinete creo que son dos de los juguetes reyes o reinas de las prácticas lúdicas, ¿no? Y de estos barros, de aquellos lodos, estos barros, porque de ahí salían después los grandes pilotos de toda Canarias que cogían ese hábito de la velocidad en nuestras calles empinadas de cualquiera de nuestros pueblitos, y aquí, pues, de esos restos precisamente de cojinetes averiados de cualquier vehículo de la época, que hoy día es tan fácil como pues ir a cualquier lado y comprarles, pero justamente el que volvamos a hablar diríamos, el reciclaje, es lo que precisamente llama la atención de estos juegos. Y aquí tenemos un aro con alambre, también de la época, que volvemos a lo mismo, reciclaje puro y crudo, y cosas que en un momento dado pues se iban o estaban tirados en algún lado y los niños pues del lugar lo buscaban. Y aquí tenemos de nuevo pues precisamente viendo cómo el carro de la época, con una dirección de última generación de la época, pues obedecía perfectamente a los niños que pues salían a la calle a jugárselo todos a una, y con ese compañerismo que iba creando todo este tipo de cosas, porque esto también ha sido una labor social, entiendo, porque cuando nuestros niños salían a la calle, y ya hablamos de esto para terminar, con este fondo diríamos, de la tecnología de la época, pues, don Rafael o Lucho, para los amigos, para terminar esta conversación, yo creo que hemos dado un paseíto, yo creo que bastante, para mí, sobre todo, ya lo sabes, increíble, en el que disfruto continuamente, cada vez que lo veo más todavía. Pues para terminar, ¿cuál es, digamos, tu conclusión hoy aquí enseñándolo a todos los que nos están viendo en este momento, pero habitualmente curiosidad por parte de los niños en esta posición, no solo curiosidad, sino también sorpresa a la hora de ver este tipo de cosas? No, está claro que la idea es la promoción, la divulgación, el dar a conocer, que no se pierda. Hay proyectos, como por ejemplo del Ayuntamiento de Telde, que se hace de divulgación en los centros educativos y en la calle con diferentes eventos, y sobre todo este proyecto del Gobierno de Canarias de intentar, dentro del marco del programa de identidad, pues dar a conocer, y que ya no pretendemos que el niño salga a la calle a jugar, ojalá salga a jugar con sus materiales, sino también que al menos los reconozcan y que sepan el valor y el valor cultural de esos materiales con los que jugaban muchas veces sus padres, sus abuelos o incluso sus bisabuelos. Gracias por estar este ratito con nosotros, por compartir esa sabiduría que te caracteriza, y bueno, hasta más ver, como decían nuestros mayores, que eso enseña de volver.